Muy bien, continuamos aquí en Radio Libre Comunitaria 96.3 de Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular. Y bueno, como habíamos anunciado desde el inicio del programa, estamos ahora en comunicación con el historiador y periodista Gonzalo Bestelgeris, autor de un libro que bueno, nos va a comentar ahora, que se llama Desde el Monte, la compañía de Monte vencerá. Buenos días, Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, acá tratando de solucionar los problemas de los teléfonos celulares. Realmente esta cuestión de las líneas es bastante problemática. Pero bueno, vamos ahí a lo que nos ocupa en este caso, que bueno, comentábamos con nuestra audiencia aquí en el Partido de la Costa, en Santa Teresita, que sos el autor de un libro, Desde el Monte, que recorre, digamos, la historia de la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. Sí, bueno, lo que traté de hacer ahí con ese libro es recoger no solamente una visión de lo que podría ser la historia oficial del PTR, es decir, a través de documentos y bueno y distintas publicaciones que fueron saliendo, sino tratar de andar un poco en aquello que vivían día a día los compañeros que estaban en esa experiencia, ¿no? Así fue que se recorrió buena parte del país buscando los testimonios de los que participaron directamente de esa experiencia. Recordemos, Gonzalo, que la compañía de monte de Ramón Rosa Jiménez fue una experiencia de guerrilla que bueno, se dio en Tucumán, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿no? ¿Podemos ahondar un poquito en esa historia? Sí, bueno, esa experiencia se da en el marco de la Revolución Cubana, por un lado, que había sido un hito insoslayable dentro de la historia de los movimientos revolucionarios en América Latina, y eso después se fue, digamos, transformando en una constante discusión en distintas organizaciones. En la mayoría de los casos, lo que se desarrolló fueron movimientos más bien urbanos vinculados con sectores obreros, ¿no? En el caso de Uruguay, Chile, Venezuela, Colombia, etcétera. En el caso de Argentina, obviamente que está presente desde, si queremos ponerlo así, desde lo que se denomina habitualmente la resistencia peronista, y en el caso del PRT, como tiene un desarrollo un poquísimo más pronunciado en las zonas rurales, especialmente de Tucumán y Santiago del Estero, digamos, y lo que se ve fundamentalmente es esta ligazón y la posibilidad de un desarrollo cierto de una experiencia rural que era mucho más ambiciosa de lo que terminó siendo. Recordemos incluso que, como vos decís, se asentó en un trabajo real que tenía el Partido Revolucionario de los Trabajadores en la zona de Santiago del Estero, Tucumán, justamente, que es donde tenía mucha influencia la FOTIA, ¿no? Que uno de los referentes, uno de los primeros responsables de esa compañía de monte fue el Negrito Fernández. Claro, exactamente. Bueno, en la FOTIA tenían un trabajo, que la FOTIA es la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera, ¿no? De Tucumán. En la FOTIA tenían un trabajo desde por lo menos la década del 60, donde hubo compañeros que eran del PRT que habían sido electos como diputados obreros en Argentina. En el caso de Leandro Fote es el más elocuente, después formó parte de la misma compañía de monte. Y en todas esas poblaciones, no solamente los que trabajaban vinculados con la industria azucarera, sino también entre los pobladores de esa zona, Santa Lucía, Las Mesadas, los barrios más cercanos a San Miguel, como puede ser San José, distintos ingenios, tenían un trabajo de masas que era impresionante. Después eso se hace muchísimo más evidente cuando la represión se descargue sobre esas zonas, ¿no? Por ejemplo, para darte un dato contundente, el barrio de San José tiene más desaparecidos que la provincia de Catamarca. ¿Qué te impulsó a realizar este libro? Nosotros habíamos empezado hace un tiempo a realizar una película basada en la figura de Santucho en particular, y lo que notábamos es que había una deficiencia en relación a investigaciones, análisis
sobre la experiencia, lo que se puede encontrar habitualmente, por lo menos hasta que aparece el libro, eran sobre todo escritos militares, los escritos más bien vinculados con el partido, que los que uno puede encontrar habitualmente. Había alguna que otra referencia, pero como que le faltaba el peso que tenía, no sé, las investigaciones sobre lo sindical, sobre lo estudiantil, o las situaciones más de discusión superestructural. Uno de los entrevistados que habíamos pensado para la película que estaba comentando es el Indio Paz, que también formó parte de la experiencia de la compañía, y bueno, y junto con él fuimos contactando a distintos compañeros. Algunos otros después los fuimos consiguiendo a través de unos segundos contactos, etcétera. Digamos, coincidimos en que hacía falta, digamos, contar esa parte de la historia. A nosotros nos interesó mucho ahondar un poco en esta historia, porque bueno, nos interesa justamente rescatar la historia de esos compañeros que dieron su vida por un cambio revolucionario en la Argentina, ¿no? Exactamente, sí. Y, uno de los elementos que a mí me pareció más interesante dentro de las entrevistas es que la mayoría señalaba algo que a mí me pareció, digamos, muy representativo, sobre todo de la época, no específicamente de la compañía, pero los que estaban participando directamente ahí en el monte, además de la confrontación en primera persona con el enemigo, etcétera, habían abandonado todo. Lo único que tenían para ir a ofrecer era su propia vida, y lo estaban haciendo ahí en el monte. O sea, en muchos casos habían dejado trabajo, podían ir a la casa, levantarse a la mañana y bañarse con agua caliente, qué sé yo. Algunos habían abandonado, suena medio brusco, se habían despojado de absolutamente todo. O sea, lo único que les quedaba es ir a ofrecer su vida en el monte. Obviamente que tampoco eran suicidas, ¿no? Pero por algo que ni siquiera era para ellos mismos. No es que, bueno, iban ahí para si lograban un puestito, o si lograban, no sé, obtener algún dinero para eso. Estaban luchando ahí por algo que los excedía largamente. Ajá. Recordemos un poco, digamos, quiénes son los personajes de este libro, digamos, cuáles son los que más se destacan particularmente. Bueno, ahí lo que se intenta hacer es un recorrido desde que los que participaron en esa experiencia eran personas del común, que se fueron vinculando poco a poco con la militancia, hasta que finalmente, después de un recorrido más o menos prudencial, terminan yendo al monte. En muchos casos caen presos en esas circunstancias, sobre todo en el año 74, y quienes logré contactar que participaron de la experiencia para el año 76, cuando caen presos lo hacen en Buenos Aires, porque digamos, después de lo que fue la masacre de Catamarca, ahí se patente la doctrina militar de que el ejército no toma prisioneros, y ahí, digamos, comienza ya a encarcelar a los que tenía a mano, sino directamente a fusilarlos. Digamos, el episodio que mencionás de la masacre de Catamarca tiene que ver con un grupo justamente de la columna Ramón Rosa Jiménez, que se entrega porque, bueno, se ve rodeado por el ejército y son directamente fusilados, entre ellos el hijo de Alzogaray, si no me equivoco, del general. No, el hijo de Alzogaray va a caer un año después en la zona del Cabizal. El que sí cae en esas circunstancias es el Negrito Fernández. Ah, Negrito Fernández. Sí, y bueno, lo de Catamarca, para comentarlo así muy brevemente, es un intento de copamiento de infantería transportada de esa provincia,
que, digamos, se frustra incluso antes de que llegue al cuartel, por distintas circunstancias, que bueno, es más largo comentarlo, pero estaban esperando a la vera de la ruta, un grupo avisa a la policía, se produce un primer tiroteo y ahí se produce una dispersión. Algunos logran retornar al monte y de los que quedan se dividen en distintos grupos. Algunos, no sé si por suerte o no, pero bueno, son apresados en distintas circunstancias dentro de la provincia de Catamarca. Y lo otro que comentabas vos recién, sí, algunos logran resistir durante un tiempo hasta que se les acaban las municiones, intentan entregarse y bueno, son fusilados ahí en Capilla del Rosario. Capilla del Rosario, tal cual, sí, que incluso cae, si no me equivoco también, en todo caso recordámelo vos, digamos, compañeros que hacían de enlace, ¿no? En esa experiencia de la Compañía de Monte, que eran, bueno, representantes de Tupamaros y de otras organizaciones armadas de Latinoamérica, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, esa es otra de las particularidades de la compañía, que tiene varios extranjeros que formaban parte de la Junta de Coordinación Revolucionaria, que era esta experiencia compartida entre los Tupamaros de Uruguay, compañeros del MIR chileno y del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Así es. Bueno, es una historia realmente muy interesante, porque como vos decís, el PRT no fue solamente la guerrilla en el monte, sino que tenía un trabajo extraordinario en las fábricas, digamos, en los grandes centros urbanos. Y digamos, ¿qué es lo que impulsa básicamente a la dirección del RP a conformar esta compañía de monte? La idea original sería preparar algo que no se puede hacer en las ciudades, preparar a distintos compañeros como si fueran, digamos, un ejército popular, ¿no? Algo que no se puede hacer por razones obvias en la ciudad. Uno no puede tener permanentemente una disposición de 20, 30, 50 compañeros entrenándose, viviendo una vida militar, etcétera, porque salvo que se alquile una quinta y estén todo el tiempo ahí adentro, sería imposible, además el ruido, etcétera. Entonces, claro, eso por un lado. Por otro lado, poner en práctica, en vigor esto del doble poder, liberar zonas donde puedan ejercer un control popular. La idea era que fuera una suerte de media luna entre Tucumán y, digamos, el noreste de Argentina, ¿no? Sí, esa zona selvática, donde además la guerrilla podría tener una movilidad que finalmente no tuvo tampoco. Claro. Tampoco la idea está, digamos, que ese era un error que habían notado en experiencias anteriores, comenzar la confrontación inmediatamente. Lo que habían notado de experiencias anteriores es que habían fracasado justamente por ser detectadas en el momento de preparación. A la compañía de monte lo que le faltaba sí era justamente un poco más de preparación, pero bueno, frente a la provocación, por así decirlo, del gobierno nacional, enviando a la policía en esta primera experiencia con Villar del año 74, y que decían, bueno, acá no existe nada, no encontramos a nadie, ya no existen más, que se realiza la toma de Acheral para decir, bueno, mira, todo lo que hicieron es mentira, son unos inútiles, que después finalmente se levanta en el Congreso que hace el Frente Antiimperialista y por el Socialismo, que era una experiencia más democrática, por así decirlo, con la famosa consigna que era que patada en el culo que le dimos al general. Ajá. Entonces, digamos, la intención con eso era, por un lado, la formación y por el otro lado, esta disputa más directa con las Fuerzas Armadas. Con el gobierno, no como figura, sino como institución en general.
Ajá, correcto. De todas formas, claro, como vos decís, a la guerrilla digamos, le costó mucho lograr una inserción real, ¿no? Y aparte, bueno, como bien comentás, bueno, la experiencia de represión que se dio en Tucumán fue, en Tucumán y en toda esa zona, fue realmente muy intensa, ¿no? Y muchos compañeros, como vos decís, no habituados a esas condiciones tan duras como es la vida en el monte, digamos, tenían serias dificultades o sea, para lograr vituallas, etcétera. Sí, bueno, mientras se pudo, se trató de apoyarse en el pueblo, porque sería imposible pensar en que, no sé, la dirección desde Aires, Córdoba, mismo incluso desde Tucumán, que las acciones necesarias para sostener un contingente de manera permanente de 2 años. Entonces es evidente que ahí la población colaboró de manera permanente. Ajá. Por un lado. Y por el otro lado, la gente que tenía la empatía con los sectores populares es impresionante. Por mencionar algunos casos solamente, bueno, la participación en la huelga de la FOTIA del año 74, las tomas de fábricas, por ejemplo la Norwink o la Grafa Nord, y después distintas intervenciones que se hicieron, sobre todo en el año 74, en Ciambón, en Santa Lucía, bueno, en Grafa Nord, en Norwinco había un compañero que formó parte de la compañía, que era Pepe Andor, por ejemplo. Después de los que cayeron en Catamarca, otro delegado de fábrica era Pepino. Bueno, lo que mencioné acerca de Leandro Jote, pero tenían una presencia que era real sobre los sectores obreros. Hay una de las grandes críticas, digamos, que en general se le hace a esta experiencia, ¿no?, de la Compañía de Monte, o de esta experiencia, digamos, de guerrilla así, de las mismas características, es que, bueno, digamos, ha sacado muchos cuadros de, por ejemplo, de fábrica, delegados, muy representativos. Por ejemplo, hay uno muy particular de Astillero Río Santiago, bueno, que asumen la experiencia de la toma de las armas, y bueno, abandonan el trabajo en fábrica y marchan al monte, ¿no? Esto es una crítica general que generalmente muchos compañeros de la izquierda le hacen al PRT, ¿no?, por esa política. En algunos casos tiene un poco más de validez que en otros. Como criterio general, trataba de mantenerse hasta donde se podía ese laburo, digamos, dentro de la fábrica, dentro de los centros estudiantes, dentro del barrio, de donde fuera. En muchos casos, esos compañeros se veían obligados a pasar a la clandestinidad, no por una decisión, digamos, personal, sino que, digamos, la represión juega. Y en ese sentido es muchísimo más productivo que un tipo dado al calor de distintas experiencias revolucionarias siga vivo, aunque fuera en el monte o donde fuera, que se mantenga expuesto a la represión y que caiga preso o en definitiva lo mate. ¿Cuál es el balance, digamos, de esta experiencia de la Compañía de Monte? Digamos, la experiencia de los propios compañeros o mi valoración sobre eso. ¿Cuántos compañeros, digamos, constituyeron la Compañía de Monte? Y bueno, ¿cómo fue el devenir de algunos de ellos? Por ejemplo, los responsables de la Compañía de Monte en general, lamentablemente, fueron, digamos, muertos, ¿no?, en diferentes circunstancias. Sí. Mira, datos exactos acerca de eso no hay. Hay un cálculo aproximado de que fueron durante estos 2 años, ¿no?, aproximadamente entre 200 y 250 participantes, entre hombres. El cálculo sale a partir de cruzar algunos datos, como por ejemplo el diario de Vilas, donde ahí hace un recuento de bastante erróneo, pero que tiene ciertas características reales acerca de quiénes podrían haber llegado a participar y el destino final de muchos de ellos. Recordemos que Vilas
fue responsable de la primera etapa del operativo Independencia desde el año 75, perdón, desde febrero del año 75 hasta diciembre del año 75, donde es reemplazado por... lo que me relatan en la mayoría de los casos, más allá de que después pasaron aproximadamente 10 años presos en promedio, es más allá de errores, de las limitaciones que pudieran tener viviendo en el monte, esto que mencionaba acerca de no bañarse con agua caliente, de que vivían con humedad, con mosquitos, muchas veces con hambre, durmiendo mal, etc. Es una experiencia sumamente valiosa que los formó como mejores personas. Digo, esto no es que yo lo estoy inventando, ni siquiera lo pregunté. O sea, lo pregunté así de una manera muy general, bueno, ¿qué te dejó la experiencia? Y los recuerdos, digamos, creo que en ningún caso aparecen, digamos, como tapados o, mirá, de eso no me acuerdo, no, la verdad que aquello no sé cómo fue, digo, en la inmensa mayoría de los casos es un recuerdo muy potente de una experiencia que incluso en muchos de los casos ha perdurado en el tiempo. Pensemos que esto pasó hace 40 años y en casi todos los casos esos compañeros mantienen aún el contacto, más allá de hoy no estar enrolados ni dentro del PRT ni dentro y en muchos casos tampoco dentro de la misma organización. Hay compañeros que tienen más simpatías por el gobierno nacional, hay compañeros que tienen más simpatías por alguna otra expresión organizativa, compañeros que están en organización, qué sé yo, pero sin embargo mantienen muy buenos vínculos entre ellos. Seguro, a pesar de las diferencias. Sí, hace pocos días nosotros hablábamos con Marcela Santucho, la hija de Mario Roberto Santucho, en ocasión de la caída en combate. Sí. Y bueno, nos comentaba justamente esto, ¿no? Y reivindicaba a algunos compañeros que inclusive, porque digamos, luego la represión hizo que, bueno, muchos hubiera grandes desconfianza, ¿no? Entre muchos compañeros de la misma organización y que, bueno, eso también permitió que la represión fuera más dura todavía, ¿no? Sí, claro. En el caso del Monte, o sea, ya para el año 75 en Tucumán, pensemos que ya hay funcionando un centro clandestino de detención que se conoce con el nombre de La Escuelita, que funcionaba ahí en la ciudad de Famaillá. Y en el mismo año después van a ir apareciendo dos más. El otro, que queda también en Famaillá, es el Ingenio Nueva Baviera. Entonces, además, por el propio relato de Vila, pasan aproximadamente 1000 personas por estos centros clandestinos de detención, más allá de que no todos después aparezcan como desaparecidos, pero digo, antes de que suceda el golpe de Estado, ya hay un golpe de Estado virtualmente declarado en... Bien, bueno, estuvimos charlando aquí con Gonzalo Estelgeris, historiador y periodista, escritor, ¿no?, de este libro Desde el Monte. Lamentablemente las comunicaciones son bastante dificultosas, por lo tanto, bueno, vamos a intentar una nueva comunicación en otro momento. Le agradecemos a Gonzalo esta comunicación y bueno, ya nos despedimos desde Radio Libre Comunitaria 96.3.